Testigo. El señor Augusto Pretel Rada. Doctor. Si me permite, señor presidente, para que precise el señor testigo, ¿cómo es posible entonces que ahora el agraviado sea el señor Carlos Mesía? Testigo. Voy a hacer apelando a la memoria, voy a hacer, no tengo que apelar, aquí tengo una línea de tiempo. El señor Pretel Rada presenta una denuncia a la Fiscalía en abril del 2015, o sea, prácticamente 2 años después de publicada la sentencia, ¿no? Esa denuncia, luego el fiscal acoge la denuncia, presenta una denuncia al Poder Judicial que cae en el 36 Juzgado Penal, y en ese momento, o sea, estamos hablando de abril del 2015, y esto ocurre, la apertura del proceso penal se da a principios de enero de 2016, ¿no? Es decir, casi un año después, ahí en el proceso judicial, ya en enero de 2016, se constituye como agraviado el señor Carlos Mesía. Doctor. Señor presidente, por su intermedio, ¿el doctor Carlos Mesía sustituye al señor Pretel como agraviado? ¿Se subroga como agraviado? ¿O están actualmente los dos como coagraviados? Testigo. Según tengo conocimiento, por supuesto, del expediente, porque no solamente a través de mi abogado, sino que yo soy también personalmente notificado. El señor Pretel reiteradamente pidió ser parte agraviada en este proceso penal, pero la jueza y la Sala Superior lo confirmó. Le explicaron que usted, señor Pretel, no puede ser agraviado porque este es un delito donde aquí el único que puede sentirse agraviado es el señor Mesía Ramírez, ¿no? Porque es un delito, se supone, entre comillas, muy entre comillas, que a él le han falsificado, adulterado un voto, ¿no? Entonces aquí el único agraviado puede ser él. Y ni siquiera el Estado, ni siquiera el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, como seguramente ya se habrá dicho, a través de su procurador, ha dicho que el tribunal no encuentra aquí ningún perjuicio para el Estado. Este es el tribunal ve esto como un procedimiento regular, ¿no? Una práctica que se dio que se da en el tribunal, ¿no? Este asunto además fue visto por el Pleno del Tribunal Constitucional. Hay un acta que también está en el expediente, ¿no? El acta del 13 de agosto de 2013, donde se ven a partir de una primera carta que Mesía Ramírez envió una semana después de publicada la sentencia. Lo discute el máximo órgano del Tribunal Constitucional y dice, bueno, este es un tema cerrado, cualquier observación que usted, magistrado Mesía, haya tenido respecto a su voto, y en un acta que lleva nuevamente la firma del magistrado Mesía. Entonces, resumiendo, quien presenta la denuncia es el señor Pretel Rada, pero luego en el proceso judicial el único que está constituido como agraviado es el señor Mesía Ramírez. Doctor. Para que el testigo diga a través de su presidencia, señor, si cuando la policía hace su investigación y evacúa su informe, ¿encontró o no responsabilidad penal y quiénes fueron los responsables? ¿Se trató de un atestado o de un parte? Testigo. Se trató, señor presidente, de un parte policial. La policía no encontró ningún tipo de indicio de responsabilidad penal ni en mi persona ni en ningún funcionario. Doctor. Por su intermedio, señor, para que el testigo precise entonces quién fue el que lo involucró si la policía no encontró responsabilidad penal en usted. Testigo. Bueno, la primera noticia que yo tengo de un involucramiento en este problema
la conozco el momento en que recibo una notificación de parte del fiscal en ese momento de la 36 Fiscalía Penal, de nombre Leoncio Paredes, que presenta, sin conocer yo en modo alguno a este fiscal, nunca me citó, nunca me pidió ningún tipo de declaración. Los primeros días de diciembre de 2000, vamos a ver, voy a recurrir nuevamente, los primeros días de diciembre de 2015, recibí una notificación, una denuncia fiscal, que el fiscal me denunciaba por presuntamente falsificación de documentos, ¿no? Doctor. Esa fue la primera vez. Doctor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, para que el testigo nos diga entonces si él no ha declarado, si ha declarado o no ha declarado ante la Fiscalía. ¿Nunca se le tomó su declaración, señor testigo? Testigo. Así es, por su intermedio, señor presidente, la Fiscalía nunca, antes de denunciarme, el fiscal de la 36 Fiscalía, nunca me permitió defenderme. Doctor. Finalmente, señor, para que el testigo nos informe si la defensa del señor Pretel, denunciante original, es la misma defensa del señor Carlos Mesía, que se subroga en la denuncia. Testigo. Bueno, eso no lo puedo, no tengo documentos que demuestren lo que pueda decir en este momento, pero tiene un abogado, el señor Mesía, y no sé si formalmente, porque no tengo cómo demostrarlo, antes lo fue del señor Pretel. Doctor. Gracias. La presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas miembros de su comisión para que formulen preguntas al testigo. Congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente, saludando tanto a los señores denunciantes como a los señores magistrados, al doctor Gersi y al señor Oscar Díaz. Obviamente algunas preguntas igual hay que hacerlas, pero después vamos a tener que enfocarnos en si corresponde o no corresponde a la materia de la denuncia constitucional, más allá de que uno pueda hacer algunas preguntas en relación al tema, ¿no? Pero la primera pregunta, presidente, a través suyo, al señor Oscar Díaz, en su calidad de secretario relator, perfecto. Porque nos ha hablado que esta es una experiencia, es una práctica que tenía el Tribunal Constitucional. Mi pregunta es, no las que ha presentado como también que han tenido resoluciones con borrones, sino o con liquid paper, sino cuántas el mismo señor Oscar Díaz ha hecho igual. ¿En cuántos casos él, señor Oscar Díaz, ha tenido esta situación que ha tenido que corregir? Testigo. Bueno, no se lleva ciertamente una contabilidad de eso, ¿no? ¿Perdone? Sí, seguro. Y además, o probablemente, es algo que no es que lo haga directamente el secretario relator, ¿no? Hay mucho personal administrativo en la Secretaría de Relatoría que tiene como misión que la decisión salga como debe de salir, conforme a la decisión que se ha tomado, ¿no? Entonces, si yo he visto algún tipo de corrección en otras resoluciones que yo he tenido que cuyas firmas de los magistrados he tenido que certificar, porque esa es mi función ahí, bueno, he visto, seguramente habré apreciado que no alteraban en modo alguno nada sustancial y solamente era una corrección de tipo formal, ¿no? Congresista. Gracias. O sea, en todo caso preciso, pero lo que quería decir era que aparte del ejemplo que ha puesto y que creo que también lo han presentado al proceso penal, estos casos, habían otros casos que el señor Oscar Díaz también podía haber visto o participado, similar al que estamos hoy día cuestionando o un sector está cuestionando, eso queda claro. Testigo. Sí, o sea, no es ninguna práctica excepcional, que eso sí sería una cosa muy seria, ¿no? Pero es una práctica... No tanto si es una práctica común, sino que usted haya participado. O sea, en este caso ustedes lo están cuestionando por una situación claro, específica. Y yo y mis antecesores en el cargo también, incluyendo aquellos cuando era presidente Mesía y otros presidentes desde el Tribunal Constitucional. A través de la presidencia... Perdón, presidente, pero específicamente era si el mismo doctor Oscar Díaz había también participado en otras situaciones similares que no le han generado un proceso en todo caso, ¿no? Testigo. Por supuesto.
obviamente que no. Ok. Es común, presidente, me imagino, como lo debe ser, a pesar que ahora se anda judicializando todo, pero que para llegar a una resolución hay opiniones diversas de los magistrados. Si los señores tribunos, en algún momento alguno plantea una propuesta de resolución, otro otra resolución. Ahora, eso que es común y que alguna persona puede, digamos, señalar que una opinión de una forma de resolver es distinto a traer una resolución completa, o también es común que alguien pueda proponer una resolución. No estoy yendo al caso, estoy hablando en general. Testigo. Disculpe, señor presidente, señor congresista, pero no entendí la pregunta. Especifico. Al margen de la resolución o la propuesta de resolución que tiene el ponente, es común, me imagino, como en cualquier dictamen, que otros tribunos planteen más bien otra forma de resolver, pero eso también lo llevo a que es común también que otro pueda presentar una resolución, es decir, yo tengo otro proyecto de resolución, no solamente una propuesta de un párrafo, ni una propuesta verbal, sino otro documento como propuesta de resolución. ¿Eso también podría ser común? Testigo. Es común, señor presidente. Congresista. ¿Y en este caso se dio? ¿Había otra propuesta de resolución o solamente era la propuesta del ponente? Porque acá la denuncia, para especificar, se plantea que el doctor Urriola había traído una propuesta, ¿no es cierto? Que había traído una propuesta para darse al señor Eto, al tribuno Eto. Entonces, ¿eso pasó en este caso específico? ¿Usted conoce o desconoce? Testigo. Desconozco si es que ocurrió aquello de que el magistrado Urriola le trae un documento al doctor Eto para que el doctor Eto lo presente. Yo lo que puedo afirmar es que aquí quien podía presentar, los magistrados pueden cambiar de ponencia, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Y el magistrado Eto, que era el ponente, cambió de ponencia. Y está la carta, ¿no?, que está en el expediente, en esta sede, donde dice cambio mi ponencia, y se presenta, él mismo, el doctor Eto, presenta su nueva ponencia el 16 de julio de 2013. Como consta en el acta, el 16 de julio de 2013, el magistrado Eto expone la nueva ponencia, recibe los comentarios y las preguntas de los demás magistrados, como consta también en el acta, y esa es la ponencia que finalmente termina siendo resolución, o sea, auto del Tribunal Constitucional. Congresista. En el proceso, que digamos, vuelvo a repetir, tal vez algunas cosas puedan servir para efecto de la denuncia o no, pero en el proceso que está llevando o que le siguen al señor Oscar Díaz, no sé qué tanto conoce los otros actuados o de la participación de las otras personas. Se ha dicho aquí que en la Fiscalía el doctor Eto, el ex tribuno Eto, había señalado que sí le habían llevado una resolución, pero él hace un rato ha dicho que no. ¿Usted conoce algo de la declaración que tuvo el doctor Eto en el proceso que está llevándose a cabo contra usted? Es decir, que en el proceso, en la Fiscalía, el doctor Eto había dicho que el doctor Urriola le había dado una resolución, pero acá el doctor Eto ha dicho que no ha sido así. Entonces, ¿se conoce algo del tema? Testigo. Desconozco. No habiendo otra intervención, finalizada la participación del testigo, la presidencia suspende en breves momentos la sesión para que proceda a abandonar la sala de sesiones, agradeciéndole por su asistencia a la audiencia. Concluidas las declaraciones testimoniales, se reanuda la sesión. La presidencia consulta a los denunciantes si desean formular una réplica y se les otorga el uso de la palabra. La presidencia otorga el uso de la palabra al denunciado si desea hacer uso de la misma. Doctor Urriola, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Por lo actuado en esta audiencia, que me felicito la haya programado la presidencia de esta comisión para el día de hoy, hemos podido comprobar que efectivamente
los cargos que se me imputan sobre irregularidades en la expedición de esta resolución del Tribunal Constitucional son absolutamente falsos. Y yo estoy convencido de que esta comisión llegará a la conclusión de que esta denuncia, como las 53 anteriores, son absolutamente improcedentes. Pero al mismo tiempo, señor presidente, quiero dejar constancia por las informaciones que hemos recibido ahora respecto a las declaraciones que ha dado el mismo testigo que acaba de prestar sus declaraciones. Hay una extraña relación entre un denunciante que es Augusto Pretel, que consigue una denuncia penal que la tramite un fiscal sin ninguna declaración de parte del imputado y sin respetar el debido proceso, que se convierte en un proceso penal. Luego la prosigue mediante una subrogación quien fue magistrado del Tribunal Constitucional y que en todo caso demostró interés porque la deuda se actualice con el índice de precios al consumidor. Esta es una extraña situación que en el seno del Congreso de la República debe mostrar la preocupación de los señores congresistas para establecer en todo caso qué vinculación y qué relación existió o existe entre un supuesto interesado tenedor de bonos como es Pretel y un magistrado que tenía que decidir los criterios para actualizar la deuda agraria. Eso es un asunto que no es de mi competencia, sino de los señores congresistas, que espero en el rol de fiscalización que tiene este Congreso establezcan esas responsabilidades si es que las hay. Gracias, señor presidente. Finalmente, la Presidencia concede uso de la palabra a los congresistas miembros de la subcomisión para que realicen las preguntas que consideren oportunas a los denunciantes y denunciados. Congresista Luis Galarreta, tiene uso de la palabra. Gracias, muy breve, presidente. En todo caso, a los señores denunciantes, ¿no? Yo quería saber qué es lo que, con qué se sustenta la argumentación que han planteado ante la subcomisión de acusaciones que en este caso, en materia de la investigación, ha habido esta adulteración de la firma del señor Mesías, si es solamente por lo que viene ocurriendo en la Fiscalía o es que hay alguna fuente, porque no hemos escuchado cuál es la fuente o cuál es la prueba de la imputación específicamente. Tal vez ahí podría ayudarme un poco a saber con cuál es el elemento con el que los señores denunciantes consideran que esto comprobaría de alguna manera esta situación, ¿no? Señor denunciante, tiene el uso de la palabra. Gracias. La denuncia que he formulado, señor presidente, señores congresistas, se ajusta a la verdad. Voy a hacer una breve síntesis. Pide una interrupción el congresista señor Augusto Pretel. Muy breve para no explayarnos, porque no estoy viendo de nuevo la exposición inicial. Lo que quiero traer desde la presidencia es, por ejemplo, acá se ha afirmado que el ex ministro Castilla, con quien no tengo ninguna simpatía, pero que eso no tiene nada que ver con los temas legales, ni principios constitucionales, fue el que había presionado. ¿En qué se basa, por ejemplo, ese dicho en nuestra subcomisión? Después se ha dicho que el doctor Urbiola presentó al doctor Eto, que después evaluaremos si fuese así, si realmente esto sucede o no y es algo normal o es algo anormal, pero le dio al señor Eto una resolución. ¿En base a qué está ese argumento? Me gustaría saberlo. O sea, solamente son preguntas concretas, ¿no? Para saber cuál es la fuente para poder afirmar esta situación y poder llegar a una idea. Gracias. Señor Pretel, para que conteste. Señor presidente, cuando voy en mi afán de saber por qué mis derechos indemnizatorios de mis bonos agrarios se licúan a menos de $1 por hectárea, es donde yo intervengo activamente y me dirijo al Tribunal Constitucional para que me muestren el expediente oficialmente con mis escritos y no me lo quieren mostrar porque me dicen que está en estudio. Insisto y por fin me dan el acceso a leer el expediente del Tribunal Constitucional. Y pude constatar, sin ser perito y con mis años encima, de que cuando comienzo a leer
el expediente, noto algo raro. Y es verdad lo que les voy a decir. Noto una letra O que tiene una raya que pasa por la mitad de la letra O. Luego veo unas manchas al costado, raras, y que hay una firma. Y sigo viendo el expediente y veo que en la resolución, en el folio 310, veo también lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Pido que me den una copia. Y me dan una copia en el Tribunal Constitucional, que no es la auténtica. Y acá tengo las pruebas. Y cuando yo le digo, yo no soy abogado, mira lo que me han dado, óigame hijo, todas las copias del Tribunal Constitucional tienen un sello, un formato acá a la derecha. Y eso me hizo hacer que volver al Tribunal Constitucional, acá tengo las fechas, el 10 de abril del 2005, en donde recién tengo todo esto, toda esta resolución con los 35 folios adulterados, y ahí hago mi denuncia al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Y qué hace el señor fiscal Pablo Sánchez? Mi denuncia es el 30 de marzo, y el fiscal Pablo Sánchez en junio archiva. ¿Contra quién hago la denuncia? Contra el presidente del Tribunal Constitucional, que en aquel entonces era el imputado Oscar, el señor Urbiola. ¿Qué hace el señor fiscal? Me archiva mi denuncia. Y yo le digo en audiencia de que se está apresurando, porque falta que vea, pues, no un ciego que no ve nada. Entonces, ¿qué sucede? La doctora, la fiscal Karina Bonilla levanta un acta fiscal con puño y letra y dice lo que yo estoy en este momento denunciando. Esa fiscal valiente, una dama, pone que hay fechas, hay borrones en las postfirmas y firmas laterales, hay cambio, hay firmas que han pasado por sobrescritos, y todo eso hace que cuando pasa el tiempo y llega el mes de agosto, ya el señor Pablo Sánchez archiva mi denuncia en todos sus extremos, disculpe, yo no soy abogado, y lo libra. Señor Pretel, por favor, resuma la contestación de la pregunta, por favor, para seguir avanzando. Sí, eso es lo que yo como ciudadano vengo a decir la verdad ante este Congreso de la República. No he mentido en nada. Y es por eso que el 14 de agosto de ese mismo año sale la pericia con los 35 folios adulterados que están acá. Esta pericia que luego el señor Urbiola hace valerlo como un voto. Hago mis investigaciones, voy a la casa del señor Eto Cruz, que vive en la urbanización Los Magistrados, hablo con él y él me dice que efectivamente había hecho eso y que él me lo dijo personalmente en su casa, porque puedo describir que entrando a su casa a la mano derecha hay una biblioteca que el señor Óscar Urbiola le había dado un documento y que lo presente como suyo. También hablo con el señor Mesía, que vivía en la calle, vive en su dirección, calle Ibiza 195. Voy a su casa y le digo, ya con esta prueba, oiga, vea todo lo que ha pasado. Así me dijo, yo no he participado, me dijo, yo me he ido a la 1 de la tarde indignado. Y antes de las 5 de la tarde, faltando minutos, cuelgan, esto está colgado en el portal del TC. Y el señor Mesía me manifestó en su casa, con testigos, que esa
no había sido su firma, que se la habían falsificado, la habían puesto con una fotocopia. Todo esto, señor presidente, está acá. Yo como ciudadano no tengo ninguna conexión con una mano negra ni nada por el estilo, señor. Pedí audiencia para hablar con el presidente del Tribunal Constitucional, no me la quisieron dar. Ya, perfecto. Así es la verdad, señor. ¿Está satisfecho, congresista Galarreta, con la respuesta? ¿Algún otro congresista? Finalmente, la presidencia declara concluida la audiencia y recuerda al congresista Javier Velázquez Quesquén, delegado de la denuncia constitucional número 2, que debe elaborar el informe final dentro de un plazo de 5 días hábiles posteriores a la audiencia. Se levanta la sesión. En esta audiencia. Gracias. Señores congresistas, corresponde continuar con el desarrollo de la sesión, debiendo tratarse la audiencia de la denuncia constitucional número 12. Sin embargo, no han asistido para el desarrollo de la audiencia el denunciante, ex congresista Mesías Guevara Amasifuen, el denunciado ex fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, así como tampoco los testigos. Es preciso señalar que tanto las partes intervinientes como los testigos fueron citados debida y oportunamente. En tal virtud, de conformidad con el establecido en el inciso D3 del artículo 89 del Reglamento del Congreso y el inciso D1, último párrafo del artículo reglamentario, se corre traslado al congresista Juan Cheputmur, delegado de esta denuncia, para que, de considerar suficiente los elementos actuados, pueda elaborar el informe final correspondiente. De no ser así, y considerando necesario solicitar la reprogramación de la audiencia. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Cheput. Señor presidente, en atribución del reglamento voy a continuar haciendo el informe a pesar de la ausencia de las personas citadas. La presidencia declara concluida la audiencia y recuerda al congresista Juan Cheputmur, de acuerdo a lo que acaba de declarar, delegado de la denuncia constitucional número 12, que se debe elaborar el informe final dentro de un plazo de 5 días hábiles posteriores a la audiencia. No habiendo otro tema a tratar, solicito a los señores congresistas la dispensa del trámite de aprobación del acta para poder ejecutar los plazos de la presente sesión. Por unanimidad. Siendo las 13:46, se levanta la sesión. Gracias, colegas congresistas. Bien, ahí veíamos la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside el congresista César Segura y donde, por cierto, se analizó en esta audiencia la denuncia o la audiencia o la denuncia formulada por los ciudadanos Augusto Pretel Rada y Alfonso Chunga Ramírez contra el exmiembro del Tribunal Constitucional Oscar Urbiola Ani, porque ellos consideran que agravio la Constitución al reabrir un proceso concluido con sentencia que es cosa juzgada constitucional. Sin embargo, como han podido ver, Urbiola Ani rechazó todos los cargos de la denuncia, explicó que todo se generó en el año 96 en relación a la creación de una ley referente al pago de una deuda agraria. Ahora los vamos a dejar con una mesa de trabajo de la Comisión de Justicia, pero antes tenemos que hacer una brevísima pausa y recordarles que a partir de las 6 de la tarde tenemos el Pleno del Congreso. Hoy hay sesión del Pleno bajo la presidencia del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Hay un solo tema que se va a ver en el Pleno, que es la moción presentada por un grupo de congresistas referida al trabajo del presidente del Poder Legislativo. Pero tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos.